Hola, mi nombre es Yamel Sánchez Vizcarra y soy maestra de inglés de la UAM. El día de hoy vamos a platicar sobre el presente simple. Un poquito sobre la conjugación de verbos, la estructura de las oraciones, la terminación de los verbos y cómo formar oraciones con los verbos auxiliares. Muy bien, vamos a comenzar hablando un poquito de los pronombres personales, los personal pronouns. En inglés es lo mismo que en español, se dividen de esta manera: I, you, he, she, it, we, you, they. Como pueden ver, puse una división en el medio porque estas tres personas, he, she, it, se manejan de una manera muy particular en inglés. Vamos a iniciar conjugando un verbo en presente. Vamos a tomar el verbo work, que creo que muchos de ustedes han de conocer, es el verbo trabajar. Antes de meternos con los usos del presente simple, con la utilidad que le podemos dar, vamos a hablar un poquito de la estructura de lo que es el presente simple. ¿Qué es esto en sí? Entonces, tomando el verbo work, esta es la manera en que conjugamos los verbos en presente. De esta manera se van a conjugar todos los demás verbos en presente. Entonces, tomando los personal pronouns, I, you, we, you y they, nada más tenemos que colocar el verbo en forma base y ya está el verbo conjugado en presente. I work, you work, we work, they work. Con la excepción de estas tres personas, que es lo que les comentaba. Estas tienen una manera muy particular de conjugarse. A estas se les va a agregar la S al final. Entonces, que no se nos olvide, eso es muy, muy, muy importante. Todos los verbos conjugados en presente, cuando hablemos de he, she, it, deben de llevar esta S al final. Muy bien. Se nos ocurre otro verbo. Vamos a decir el verbo comer. Eat. ¿No? Es lo mismo. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Es regla general. Ahora, hay algunos verbos en inglés que terminan de esta manera. A estos verbos les vamos a agregar esta terminación en el momento de conjugarlos en estas tres personas. ¿Sí? Y aquí les pongo algunos ejemplos. El verbo kiss, ¿sí? Si nosotros queremos decir he, kiss, obviamente tenemos que agregarle la S. Pero como ya termina en S, la terminación va a ser ES. He kisses. Otra terminación de esta categoría es esta. Fish. She fishes. Y se pronuncia todo. ¿Sí? Watch. Es otra terminación en la que tenemos que agregar esta terminación. He watches. Go. Si el verbo termina en O, hay que agregar ES. He goes, she goes. O X, fix, el verbo arreglar. He fixes, she fixes, etc. Entonces es importante conocer qué verbos terminan de esta manera para agregar esta terminación. Muy bien. Entonces, fuera de estas terminaciones agregamos S a las tres personas del singular. Muy bien, ahora pasamos a lo que son auxiliary verbs, verbos auxiliares. Tenemos en la siguiente columna de este lado el verbo to be, que también funciona como verbo auxiliar. Este tiene dos funciones, verbo y auxiliar. ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be es el verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Entonces, si yo quiero decir
yo soy Yamel, I am Yamel. Más adelante vamos a ver de qué manera se puede utilizar también como verbo auxiliar. Entonces, solamente como verbo queda de esta manera. Tiene también una manera muy particular de conjugarse y nos tenemos que aprender cómo va, porque tiene 3 formas distintas, am, are, is, dependiendo de la persona. Entonces, I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Son 3 formas distintas que tenemos que memorizar. Entonces es un verbo también muy particular que se maneja de manera separada al resto de los verbos por estas 3 formas que tiene. Muy bien, ahora pasando ya a lo que son verbos auxiliares, solamente auxiliares, tenemos este que es el do. ¿Para qué sirven los verbos auxiliares? En presente simple tenemos el verbo do. En pasado hay otros auxiliares, en futuro hay otros auxiliares. Pero el que nos compete en este momento es do. ¿Y para qué sirve? Para formar oraciones negativas y preguntas. Pero primero vamos a ver la forma. Nuevamente volvemos a esta distinción de las 3 personas del singular. I do, you do, we do, you do, they do, he, she, it, does. Como pueden ir observando, para estas 3 personas, toda la estructura de los verbos y auxiliares de alguna manera tienen una S. Esta es como que una clave. Que no se nos olvide, he, she, it, en presente, verbos y auxiliares tienen que llevar una S de alguna manera. En los verbos o en los auxiliares. Entonces, do y does para he, she, it. Entonces, para formar preguntas y oraciones negativas. Más adelante vamos a ver la estructura. Y en la última columna tenemos otro verbo que también es un verbo auxiliar. Ahorita nada más como verbo, también lo colocamos aquí porque no se comporta como el resto de los verbos. Tiene 2 formas distintas, have o has. El verbo tener. I have, you have, we have, they have. Y para las terceras personas, has. Entonces, como verbo lo dejamos así. Más adelante hablamos de su función como auxiliar. Entonces, en cuanto a estructura, conjugación de verbos, present simple tense, esto es todo lo que necesitamos saber para poder formar oraciones. Aquí les subrayé do porque es el que vamos a necesitar de manera básica para poder formar oraciones, tanto negativas como preguntas. Ahora, los usos del presente simple. ¿Para qué nos sirve el presente simple? Ya vimos la estructura gramatical. Ahora sí, ¿cómo puedo aplicar? ¿En qué situaciones utilizo el presente simple? El presente simple comúnmente y su uso más generalizado es para expresar hábitos y costumbres, ¿sí? Lo que nos pasa regularmente, lo que hacemos regularmente cada semana, cada mes, cada fin de semana, nuestra rutina diaria, y normalmente expresamos todas estas oraciones, todas estas situaciones con unas palabras, con unas expresiones que se llaman adverbios de frecuencia, como pueden ser always, sometimes, never, etc. Hábitos, costumbres, rutinas, nuestros horarios. Este es el uso más generalizado. Otros usos del present simple tense, situaciones permanentes o duraderas. Cosas que generalmente suceden, que son estáticas y que ahí están.
Otro uso, cuando hablamos sobre personas o cosas de manera general, ¿sí? Como en español decimos, yo tengo una mascota. Pues no es necesariamente un hábito, una costumbre, una rutina, pero es una situación que sucede de manera general, a lo mejor es un hecho, una verdad generalizada. Entonces, prácticamente para eso utilizamos el presente simple. Ahora sí, vamos a ver un poquito la estructura de las oraciones y el uso de auxiliares. A ver. Primeramente, oraciones afirmativas. Tan sencillo como tomar el verbo que necesitamos conjugado de esta manera. Que no se nos olvide que para estas tres personas hay que poner la S al final del verbo. Y aplicar esta regla de la terminación ES en caso de que el verbo termine de esta manera. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Peter goes to school every day. El verbo es go, tenemos que agregar ES. Peter goes to school every day. Aquí tenemos otro ejemplo. I have a new sports car. Este es el verbo tener que está en esta columna. Dijimos que este lo ponemos separado porque tiene dos formas de conjugarse. Have y has. Este no aplica solamente agregar una S. Entonces es una de las excepciones y aquí está. Forma negativa, negative form. Las mismas oraciones las cambiamos a negativo. Peter doesn't go to school every day. Es muy común en inglés utilizar contracciones. ¿Qué son las contracciones? Juntar dos palabras para formar una. Doesn't es esto de aquí. Es el auxiliar does con la partícula not. Porque estamos haciendo una oración negativa. Entonces decimos doesn't go. Fíjense muy bien qué estamos haciendo aquí. Me van a decir, ok, Peter es un he, ¿no? Entonces Peter tiene que llevar una S, el verbo. Aquí debe ser goes, pero no, porque esa S ya va en el auxiliar. Entonces ya no se vale repetir. O pones doesn't, o pones does go, o quitas el auxiliar y pones goes directamente. Entonces hay que poner especial atención cuando utilicemos auxiliares. Entonces, ya no se va a duplicar. Decir, aquí les voy a poner un ejemplo de lo que no se puede hacer. Decir doesn't goes está mal, aunque estemos hablando de él. Y aunque sepamos que a él le corresponde la S en el verbo. Mucho ojo, ya la lleva el auxiliar. Entonces ya tenemos nuestra primera oración en negativo. Recuerden que si no es he, she, it, el auxiliar es don't. Es do. Y en negativo, do not. La contracción, don't. Entonces la oración queda, I don't have a new sports car. Aquí no tenemos problema con la S, porque estamos hablando de mí. I do not. Don't. Si es más fácil para ustedes, por el momento, no utilizar contracciones, esto es muy válido. Entonces, hasta que ya se acostumbren a entender, a asimilar que don't es do not, pues ya pueden utilizar contracciones. Entonces, este es el uso de los auxiliares en presente. No podemos, otro error, otra cosa que no se puede hacer es decir,
Esto está mal. Esto está mal. Necesitamos un auxiliar para elaborar oraciones en negativo. Esa es la función de los auxiliares. Los auxiliares no tienen un significado por sí mismos. No quieren decir nada. Pero gramaticalmente se necesitan. Si no, esto está mal. Totalmente incorrecto. Muy bien, las preguntas. Question form. Nuevamente, nos referimos al uso de los auxiliares. Estamos hablando de Peter, es un he, le corresponde does, ¿no? Does Peter go to school every day? Fíjense el orden en que tienen que colocar las palabras. Siempre iniciamos con el auxiliar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, volvemos a lo mismo de que Peter ya no es Peter goes, no es Peter goes, porque ya está el auxiliar y aquí está la S que iría en este verbo si fuera afirmativo, ¿no? Entonces, iniciamos con el auxiliar, es lo primero que van a colocar. Does Peter go to school every day? Este es el orden que van a utilizar en las preguntas. La siguiente pregunta, do I have a new sports car? El mismo orden, inician con el auxiliar. Aquí no hay problema, con la S estamos hablando de me, no tenemos esta situación de la S en el verbo. Muy bien, ahora, regresamos un poquito al verbo to be, que también funciona como verbo auxiliar. Habíamos dicho que el verbo to be es el verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Pero también funciona como auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás van a mezclar estos dos. Estos dos no se mezclan. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver estos ejemplos que coloqué aquí. Una oración en presente. Karen is a lawyer. Karen es abogado. ¿Okay? La misma oración en negativo quedaría de esta manera. Karen isn't a lawyer. ¿Qué quiere decir esto? De entrada, isn't es la contracción de is not. Ubicándonos en el presente simple, habíamos comentado acá que tenemos que utilizar los auxiliares do y does para oraciones negativas y preguntas. Entonces, si aquí estamos haciendo una negación, probablemente se van a preguntar, ¿y dónde está el does que le corresponde a Karen? Es un she y debe ir un does, ¿no? La cuestión está en que el verbo to be se manda solo. El verbo to be es como que el rey en el verbo to be. Perdón, en el presente simple. No necesita de este y no necesita de esta S. Él solito es verbo, es auxiliar y tiene la función del do y does. Tiene la función de este S que se agrega. Entonces es totalmente independiente. Entonces ustedes ven verbo to be, ese es el que manda. Entonces aquí está funcionando como verbo y auxiliar. Aquí mismo se hace la negación y aquí mismo se hace la pregunta. ¿Is Karen a lawyer? Aquí me falta un signo. Entonces, el verbo to be independiente de este auxiliar. Aquí solito se va a hacer todo lo que venía haciendo acá el auxiliar do y does. En ese mismo se hace la negación y se hace la pregunta. Muy bien.
Retomamos un poquito el verbo tener, que aquí les ponía yo en paréntesis, que también funciona como verbo auxiliar, un poco parecido a este, pero no lo vamos a ver ahorita, porque la función del verbo tener como auxiliar no es para el presente simple, es para un tiempo compuesto que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, nada más ténganlo así presente, que este también funciona como verbo auxiliar. Por el momento se queda solamente como verbo. Ahora, ¿de qué otra manera utilizamos los verbos auxiliares del presente, que son do y does? Pues para responder las preguntas, para dar respuestas cortas, ¿sí? Si ustedes preguntan, ¿Does Peter go to school every day? Tienen que contestar con esos mismos auxiliares que les están preguntando, ¿sí? No se vale, no está correcto, nada más decir yes. Le falta. En inglés no está completa la respuesta. Estructuralmente le hace falta información. Fíjense bien cómo van a contestar. Does Peter go to school every day? Yes, he does. Or, no, he doesn't. Así es como van a contestar las preguntas. Entonces, este es otro uso de los auxiliares. Dar respuestas cortas. Y lo mismo para esta de acá. Esta pregunta a lo mejor sonará un poco extraña, porque por lo general no nos hacemos preguntas a uno mismo, ¿no? Do I have a new sports car? ¿Tengo yo un carro deportivo nuevo? Por lo general no vamos por la vida preguntándonos, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Pero puede suceder, ¿no? Entonces, contestaríamos de la misma manera. Yes, I do. Or no, I don't. Y este es el uso de los auxiliares. De manera general, creo que estas son las bases que necesitan conocer para poder poner en práctica el presente simple. Conjugación de verbos, su estructura y su aplicación en oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Espero que les haya sido de utilidad.